mayor de vosotros sea vuestro siervo. Bueno, vamos a darle entrada a mi amigo Daniel. Como lo mencioné, siempre y cuando sea con respeto, podemos hablar, y el tema es si Nazón Joaquín García es el padre de la Iglesia de Cristo. O sea, en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Así como ellos lo enseñan. Bienvenido, amigo Daniel. Yo supongo que usted es miembro de la Luz del Mundo. Lo escuchamos. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, bien, no, pues aquí quería entrar a saludarte nada más. Ok. ¿Quieres charlar sobre el tema de la paternidad apostólica, de la doctrina que ustedes creen, o solamente me quería saludar? Pues solamente te quería saludar y en parte, pues, como tú dices, de los textos que está dando Páramo, que dices que yo solamente te puse un comentario. Así es. Donde dice que si tú estabas de acuerdo en que el apóstol Pablo engendró hijos en la fe por medio del evangelio. Claro que sí, la Biblia lo enseña. Ajá, entonces yo también estoy de acuerdo. Entonces, el apóstol Pablo, claro que la Biblia no dice que él le dijo a la iglesia que le llamaran padre. No existe ningún texto, pero nosotros sí entendemos que él sí fue un padre espiritual para la iglesia. Ok. Entonces, por lo tanto, no tendría nada de malo que si tú y yo viviéramos en ese tiempo, le dijéramos a la gente, no, pues el apóstol Pablo es nuestro padre en la fe. Entonces tendríamos razón porque él nos hubiera engendrado, él nos engendró en el evangelio, ¿no? Sí, mira, hermano. Ok, sigue, continúa, te escucho. Yo pienso, Isaac, que el concepto de padre hacia el apóstol Pablo, sí, pues no es como si lo estuviera uno diciendo nuestro Padre Celestial, claro que no, sino que es un padre porque engendró a través del Evangelio de Jesucristo. Ajá. Pienso que eso se entiende fácil, ¿no? Entonces, aquí, para no alargar todo, sí, yo te doy la razón en lo que tú dices respecto a que el ejemplo que se está dando del apóstol Pablo y del padre Abraham de la fe, poniéndolo con el apóstol Nazón, ¿no? Entonces, así es. Yo estoy de acuerdo en que yo no puedo poner un texto como para darte a demostrar que yo creo que el apóstol Nazón es mi padre, ¿ves? Sería ilógico, ¿no? Así es. O sea, para mí sí, o sea, yo te doy la razón en ese aspecto. Lo que pasa que, por ejemplo, en nosotros, por ejemplo, yo que pertenezco a la Iglesia de la Luz del Mundo, en mi fe, yo creo que el apóstol Nazón Joaquín es mi padre en la fe. Ok. O sea, ¿por qué? ¿Por qué creo eso? Porque yo en mi persona conocí a Jesucristo a través de la predicación del apóstol Nazón. Entonces, en mi fe, para mí, él me engendró en el Evangelio de Jesucristo, en mi fe. Ahora, si tú me dices, a ver, mira, Daniel, muéstramelo con la Biblia que Nazón es tu padre, ¿verdad? Entonces, sería una pregunta, pues a la vez lógica, ¿no? Sí. Tener una respuesta, pero también sería una pregunta ilógica de tu parte que tú me pidieras un texto bíblico para comprobarte que el apóstol Nazón, que hoy en estos tiempos vive, esté escrito en la Biblia. Sería ilógico, ¿no? Ok. Ahora, déjame responderte de manera tranquila, ¿verdad? Para que se entienda. Yo entiendo, bueno, en primer lugar, usted tiene el derecho de creer lo que quiera, como ya lo dije desde el inicio, cada quien tiene derecho a tener la fe que quiera. El detalle aquí no es el hecho de que Pablo haya engendrado hijos en la fe, lo cual estamos de acuerdo, o incluso que usted considere que Nazón es su padre en la fe, usted tiene el derecho de creer eso si lo quiere creer. El detalle aquí no es
el engendramiento, sino el título. O sea, llamarle Padre Nuestro a un líder religioso, ese es el problema, porque contraría directamente las palabras del Señor Jesús. Porque él dijo en Mateo 23:9, como ya lo mencioné, no llaméis Padre Nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estamos de acuerdo que Pablo engendró, en este caso, hijos en la fe. Pablo, obviamente no es el apóstol Pablo, eso ya lo sabemos. Sin embargo, el detalle aquí es poderle llamar a un líder religioso padre cuando Cristo lo prohibió. Es por eso que yo digo, Pablo no pidió que le llamaran padre, porque si él pidiera que le llamaran padre o los corintios le llamaran padre, hubiese una contradicción en las Sagradas Escrituras. Y más concretamente, una contrariedad, ¿verdad?, a lo que es, a lo que Cristo dijo, que no fue una recomendación, no fue una enseñanza, fue un mandamiento de Cristo. No lo hagan. No llame Padre Nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Mira lo que dice Primera de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. Salmo 103:13. Tan compasivo, perdóname, es el Señor con los que le temen, como lo es el Padre con sus hijos. Ahora, si estás de acuerdo que el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos un Dios y Padre y un Señor Jesucristo. Entonces, si el propio apóstol Pablo está enseñando que nosotros tenemos un solo Dios y Padre y un Señor Jesucristo, no podemos tener dos padres. Usted puede decir, ok, amigo Isaac, pero nosotros no creemos que Nazón sea Dios. Ok, yo no estoy diciendo que ustedes crean eso, pero si yo le llamo padre, por ejemplo, a un sacerdote, digamos que yo le llamara padre a un sacerdote, yo estoy en mi lengua estoy mencionando dos padres. En primer lugar, estoy desobedeciendo a Cristo cuando él dijo que no le llame padre a nadie, y nadie es absolutamente nadie. Claro, en el contexto espiritual, no está diciendo que no le llames padre a tu padre biológico. Cristo se refiere a los líderes religiosos, porque si tú sigues leyendo Mateo 23, usted sabe que ahí empieza a tirarle a los fariseos hipócritas, el que se enaltece será humillado, el que se humille será enaltecido, etcétera, etcétera. Entonces, la razón por la cual Cristo está diciendo esas palabras es porque él quería evitar que los hombres se enaltecieran, se llenaran de orgullo, se llenaran de vanagloria y llegaran a un momento de lo que es la idolatría. Nada más déjame mencionarte esta escritura. Mientras tanto, usted puede seguir hablando si gusta. Nada más déjeme checar el versículo. Es Efesios 4:6. Fíjese lo que dice aquí en la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Yo sé que la luz del mundo no cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? Pero estamos hablando de las palabras de un apóstol. Y yo entiendo que la luz del mundo tiene la doctrina apostólica o las palabras de un apóstol como algo importante, independientemente de que para ustedes sea un testimonio la Biblia y no la palabra de Dios. Para nosotros sí es la palabra de Dios y nuestra regla de fe. Pero bueno, esas son las palabras de un apóstol. En ese caso, las palabras de Dios por medio de un apóstol. Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo nos enseña que hay un solo Padre que está sobre todos. Si el apóstol Pablo mismo enseñara que él es Padre en el sentido de que él autorizara que los corintios le llamaran Padre o algo parecido, número uno, estaría contrariando a Cristo, Mateo 23:9. Y estaría también contrariándose a sí mismo, porque él mismo enseñó que la iglesia solamente tiene un Padre, y ese es Dios. Ahora yo lo escucho a usted, no sé qué lo que usted tenga que decir antes de que nos despidamos, porque tengo que seguir con el programa. Le concedo la palabra para que se exprese. Bueno, yo sigo con lo mismo, mira. Cuando el Señor Jesucristo menciona que nosotros tenemos un Padre, lógico, tú y yo sabemos que nuestro único Padre nuestro es nuestro Dios. Entonces, aquí el punto es la pregunta que yo te hice. Si tú estabas de acuerdo cuando que el apóstol Pablo engendró hijos en la fe, y cuando claro él le dice que aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque solamente él los engendró, dando a entender,
yo soy el que los engendré, yo soy su padre en la fe. O sea, si nosotros entendemos la escritura, el apóstol Pablo tiene una paternidad espiritual, porque él engendró por medio del evangelio a la iglesia. Pero eso no quiere decir que porque él tiene una paternidad espiritual, ya la iglesia le diga, tú eres nuestro Padre nuestro. No, refiriéndose a Dios. Hay una diferencia. Okay. Por eso yo te pregunté si tú creías que el apóstol Pablo engendró hijos en la fe. Pues tú me dijiste que sí. Entonces, sí. No estás mal tú tampoco, ni tampoco está mal el apóstol Pablo en decir que él es un padre para la iglesia espiritual, porque él no está contradiciendo a lo que dijo Cristo, porque él no se está poniendo en lugar de Dios, ni la iglesia le decía a él, Padre nuestro, no, es un padre espiritual solamente, se entiende la diferencia. Es como, no podemos decir también que no le digamos padre a nadie, y tú dices, se refiere en lo espiritual, claro, se refiere directamente a Dios. Pero la escritura también nos dice que el apóstol Pablo sí tuvo una paternidad espiritual en la iglesia, pero no quiere decir que está desobedeciendo a Cristo, porque él sabe que aún Dios es su padre de los apóstoles. Es nuestro Padre nuestro es Dios, el creador de todas las cosas. Hermano, hay una persona que le quiere hacer una pregunta. Dice así, dice, a los creyentes, a los hermanos que los engendró Samuel, ¿por qué le llama padre a Nazón si Nazón no los engendró Samuel? No sé si usted quisiera responder esa pregunta. Pues mira, yo la he escuchado esa pregunta, pero ¿cómo te diré? Mira, lo que pasa que es un tema, no es de una pregunta, mira. Ok, yo pienso que esa pregunta se la tenían que preguntar a la persona que se los dijo a ellos, porque si le llaman padre es porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo, la paternidad espiritual que engendra a una iglesia es la paternidad del apostolado. Y cuando nosotros hablamos del apostolado, estamos hablando del ministerio apostólico, que abarca todo lo que es la iglesia. Y el ministerio apostólico empezamos con Cristo, siendo el primer apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos los apóstoles, porque el apostolado es un ministerio solo, no es diferente. No es que el apóstol Pablo le predicó a unos hermanos y ya los engendró, y que el apóstol Pedro le predicó a otros hermanos y ya los engendró, y que el apóstol Juan le predicó a otros hermanos y ya los engendró, y ya los hermanos tienen 3 padres. No es así. Han sido engendrados por el mismo Padre que es nuestro Dios, que está en el ministerio apostólico. Porque el ministerio, porque los apóstoles es un solo ministerio. Bueno, ya hablando del ministerio apostólico, ya tendríamos que discutir si hay apóstoles hoy en día o no, ya sería salirnos del tema, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Estamos de acuerdo que el apóstol Pablo engendró hijos en la fe. En lo que no estamos de acuerdo es que podamos considerar que Nazón pueda hacer lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Pablo engendró a los hijos en la fe fue porque él puso por primera vez el fundamento de la doctrina apostólica que está en la Biblia. Esa doctrina está plasmada en las Escrituras. Por primera vez en la historia, Pablo enseña el Evangelio con canonicidad, con infalibilidad, cuando recibió el Evangelio dado por Jesucristo en Gálatas 1:11. Cuando él enseña por primera vez ese Evangelio, es que él engendra a esos hijos en la fe. ¿Por qué? Porque por primera vez el mundo comenzó a conocer de Cristo. Ahora, mira lo que dice aquí Romanos capítulo 1, versículo 15. Déjame nada más, ahora sí que así como yo lo escuché a usted, escúchame un poquito a mí. Romanos 1:15 dice, y de esta manera me esforcé, ¿verdad?, por predicar donde Cristo no hubiese sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, en el tiempo de los 12 apóstoles, cuando Pedro estaba predicando por un lado, él estaba engendrando, él estaba poniendo el fundamento, él estaba por primera vez sembrando la semilla del Evangelio.
Cuando Pablo llegaba a un lugar, engendraba. Cuando llegaba Juan a otro lugar, engendraba. Entonces nosotros no podemos considerar, independientemente de que creamos o no en la Sofoquín, creamos que haya apóstoles hoy en día o no, que una persona, sea quien sea, pueda engendrar hijos en la fe. En el mismo, al mismo nivel que lo hizo Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la canonicidad que ellos tenían, que los apóstoles originales o primeros tenían. No tienen esa revelación que ellos tenían. De lo contrario, ya no necesitaríamos la Biblia. Los apóstoles de hoy tendrían que enseñar con sus propias cartas y no enseñarían con la Biblia. ¿Por qué? Porque tendrían una nueva revelación. Ahora, el problema aquí, como ya le mencioné, es que no podemos agarrarnos a Pablo para tratar de comprobar que Naasón es padre o engendró hijos en la fe, porque Naasón no es Pablo. Y aunque usted con todo su corazón lo crea que Naasón es un apóstol, pues la verdad es que es muy difícil comprobarlo a la luz de las escrituras y de la historia que lo sea, aunque ustedes lo crean y se les respeta que lo crean. Para terminar mi intervención, es necesario también resaltar que el problema aquí no es el engendramiento de los hijos en la fe, porque en eso estamos de acuerdo. Abraham es mi padre en la fe, él no me engendró biológicamente, yo no soy hebreo, o por lo menos no que yo lo sepa, ¿verdad? A ciencia cierta, pero soy hijo de Abraham por la fe, porque por la fe que él tuvo vino Cristo, y por Cristo yo paso a ser un hijo de Dios, nacido por medio de un nacimiento espiritual. El problema no es el engendramiento, estamos de acuerdo en eso. Incluso si ustedes creen que Naasón es apóstol y ustedes están en su derecho, y ustedes, es que si yo creo que él es apóstol, entonces yo creo que él me engendró en la fe. Bueno, si usted lo cree, pues está en su derecho, aunque la Biblia no lo apoye y no podamos comprobarlo sin cierta en las escrituras y en la historia, usted puede creer lo que quiera. El problema no es el engendramiento, el problema es el hecho de llamarle Padre Nuestro. Ahora, yo no sé si usted le llame Padre Nuestro a Naasón, pero hay un audio donde Benjamín, el señor Benjamín, con todo el respeto para él, pues sí le dice Padre Nuestro, Naasón. Y eso pues es una violación a Mateo 23:9. Ya lo miré. ¿Mande? Ya lo miré. Sí, o sea, no llaméis a nadie Padre Nuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Efesios 4:6, tenemos un solo Dios y Padre que está sobre todos y por todos y en todos. Entonces no podemos tener dos padres. Es como lo que pasa con Samuel. Las personas que fueron engendradas por Samuel, como ellos lo afirman, pues no pueden tener a Samuel por padre y a Naasón por padre. En este caso solamente tendrían a Samuel por padre. Entonces ahí hay un problema. Pero bueno, el punto aquí es que no hay ningún problema con el engendramiento de los hijos en la fe que hizo Pablo. Los apóstoles verdaderos, auténticos de Jesucristo, ya tendríamos que entrar en un debate para definir si hoy en día existen apóstoles o no, y en base a eso definir cuál de todos los apóstoles es el verdadero, porque no solamente está el señor Naasón, está Cashuna, está Maldonado, el propio Papa dice que él es un apóstol, que es un sucesor de Pedro, los sacerdotes dicen que ellos son sucesores de los apóstoles. Entonces ahí ya nos meteríamos en muchas broncas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces aquí el detalle no es el engendramiento, el detalle es llamar Padre Nuestro a un líder religioso o llamarle Padre. Ese es el problema, no el engendramiento, sino el llamarle Padre, porque ya se está cayendo en lo que es una especie como de ensalzamiento, que es lo que Cristo quiso evitar en Mateo 23. Y bueno, hay mucha escritura, yo no tengo tiempo, yo creo que usted tampoco, ¿verdad? Pero igual yo lo voy a estar dejando en los comentarios. Hay muchas escrituras, muchísimas escrituras que nos dicen de manera contundente, nos enseñan, mejor dicho, y demuestran que el Padre de la Iglesia es Dios, precisamente el Padre de Cristo. El Señor, Maestro y Salvador de la Iglesia es Cristo, y el Padre de la Iglesia es Dios. O sea, no podemos caer como los amigos católicos que dicen que por el hecho de que María fue madre de Cristo es madre de la Iglesia. O sea, no tiene nada que ver. Ciertamente María tuvo mucho que ver en la salvación como instrumento de Dios, pero eso no la convierte en la madre de la Iglesia. De la misma manera, los apóstoles pusieron el fundamento doctrinal, dieron a conocer a Cristo por primera vez, pero eso no los convierte en los padres de la Iglesia, porque el Padre de la Iglesia es Dios, ¿verdad? Le cedo la palabra para que de sus últimas palabras se despida y podamos seguir con el programa, y le agradezco mucho su respeto. Que Dios le bendiga. Bueno, Isaac, me despido y a lo mejor en otra ocasión entraré y con más tiempo y platicamos otro ratito. Claro que sí, hermano. Como usted ya lo vio, pues hablamos tranquilos, ¿verdad?
Por ahí he tenido algunos inconvenientes con otros amigos, bueno, hermanos de la luz del mundo que de repente no he podido hablar muy bien con ellos, no porque yo no porque yo los odie, no los respete, sino porque pues de repente no fueron muy justos conmigo, ¿verdad? En cuanto pues a un trato equitativo, ¿verdad? Pero bueno, no todos son iguales, ¿verdad? Y yo a usted lo considero mi hermano, y como siempre lo he dicho, yo no tengo ningún problema con los miembros de la luz del mundo, yo solamente no estoy de acuerdo con la doctrina y nada más, ¿verdad? Pero yo no estoy en contra de ningún miembro de la luz del mundo, porque yo mismo pasé, no por la luz del mundo, como miembro, ¿verdad? Pero sí tuve mi historia algo que ver con la luz del mundo, en el sentido de que tuve muchos amigos desde la infancia, entonces yo no tengo nada contra las personas, ¿verdad? Bueno, Dios te bendiga y muchas gracias, hermano Daniel, por haber estado conmigo. Igualmente, Isaac, buenas noches y ahí me pongo en contacto contigo a ver qué día platicamos con más tiempo. Está bien, Dios le bendiga y feliz día del Padre. Igualmente, a ti también. Amén, Adiós. amén, bye, bye. Adiós. Bueno, pues le agradezco a nuestro hermano de la luz del mundo, Daniel, que estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Y tuvo pues mucho respeto, ¿verdad? Y bueno, nosotros también pues tenemos que aprender de eso. Vuelvo a repetir, igual yo he hablado mucho en contra de la doctrina de la luz del mundo, incluso